tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Matas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea, en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes, a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater
a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes con todos. La carrera de odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. El día de hoy nos acompaña nuestra primera expositora, la doctora Katia Garzón Cuellar, odontóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estomatología pediátrica y ortopedia maxilar, con énfasis en atención integral a pacientes con anomalías craneofaciales de la Universidad de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado en el manejo interdisciplinario de pacientes con fisuras labiopalatinas, Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, quien expondrá el tema de hoy, manejo de pacientes con labio y paladar hendido de 0 a 6 años por parte de estomatología pediátrica. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se le escucha perfectamente. Ok, les voy a dar compartir pantalla. Ahí ya está la pantalla. Sí, se encuentra visualizado. Listo. No sé si iniciamos de una vez. Sí, doctora, estamos listos. Puede iniciar con su ponencia. Perfecto. Bueno, como les comentaba en el día de hoy, vamos a hablar del manejo de pacientes con labio y paladar hendido de 0 a 6 años por parte de estomatología pediátrica. Un momento. Dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver unas generalidades del labio y paladar hendido, la definición, la prevalencia de estas anomalías, algunos factores etiológicos que pueden estar relacionados, el diagnóstico prenatal, vamos a ver algo de la importancia del equipo interdisciplinario y multidisciplinario, y de ahí en adelante nos vamos a enfocar en los tratamientos que desde estomatología pediátrica realizamos en la etapa neonatal, en la etapa de lactante menor, lactante mayor y etapa preescolar. Bueno, el labio y paladar hendido
constituye una gran fracción de todos los defectos de nacimientos en humanos y son notables por su etiología compleja y su morbilidad significativa de por vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el labio y el paladar hendido es un defecto congénito derivado de la falta de fusión de los procesos embrionarios, que es de etiología multifactorial y que crea discapacidad. Es un defecto en la fusión de los procesos craneofaciales y corresponde a la malformación craneofacial congénita más frecuente que se reporta a nivel mundial. Como vamos a ver más adelante, su etiología es multifactorial y compleja, y la mayoría de estas alteraciones son tipo no sindrómicos. Están presentes en el 70% de los casos y el otro 30% restante sí está asociado a algún tipo de síndrome. Entre las variaciones de las hendiduras vamos a ver que se encuentran aquellas que involucran al labio, al paladar primario o secundario, y también pueden ser completas, incompletas, unilaterales o bilaterales. Vamos a ver que las anomalías craneofaciales, y en particular la del labio y paladar hendido, se van a producir durante la transformación de las estructuras derivadas de los dos primeros arcos faringios. Debemos tener en cuenta que el desarrollo facial comienza durante la 4ª semana de gestación y se da alrededor de la boca primitiva o estomodeo, como lo podemos ver acá. Los primeros arcos faringios van a contribuir con la formación de 5 prominencias faciales, que son las que vemos acá. ¿Listo? 2 prominencias maxilares, 2 prominencias mandibulares y una prominencia frontonasal. Estas 5 prominencias faciales se encuentran alrededor del estomodeo, y para que tengamos un desarrollo adecuado de las prominencias faciales finales, se requiere de un adecuado proceso de migración y proliferación de células de la cresta neural. Recordemos que las células de la cresta neural son la fuente predominante de mesénquima facial, que nos van a dar lugar a la formación de tejidos conjuntivos, incluyendo estructuras como el hueso, el cartílago y los músculos. Es por eso que este periodo entre la 4ª a la 12ª semana de vida intrauterina es muy importante para el desarrollo maxilofacial. Debemos tener en cuenta también que en cuanto a la prevalencia del labio y paladar hendido, este va a variar de acuerdo a factores demográficos. Vamos a ver que los hombres tienen una mayor probabilidad que las mujeres de nacer con este tipo de defecto, y se van a presentar más hendiduras labiopalatinas izquierdas en hombres, mientras que en las mujeres vamos a encontrar una mayor proporción de hendiduras solamente de paladar. En cuanto a la población, vamos a ver que la población que más presenta casos de labio y paladar hendido es en los asiáticos y en menor medida en la comunidad afroamericana. En cuanto a los factores etiológicos, debemos tener en cuenta que las hendiduras del labio y paladar se deben a muchos factores etiológicos. En una gran serie de casos se ha encontrado que son causados por mutaciones de un solo gen, aberraciones cromosómicas o agentes ambientales específicos. Sin embargo, en los últimos estudios que se han realizado, se ha demostrado que la mayoría de estas anomalías está causada por una interacción tanto de factores genéticos como ambientales, y estos puede que solo estén presentes en una cantidad pequeña. De esta forma debemos tener en cuenta que hay unas subcategorías dentro de los factores medioambientales, los cuales están relacionados con el estilo de vida de la madre, factores asociados con riesgos laborales y también factores medioambientales. Dentro de los riesgos laborales, quisiera recalcar el contacto con sustancias como pesticidas y glifosatos, ya que como odontólogos eso también es un gran llamado a que intervengamos en políticas públicas para la fumigación. Algo muy importante y que las familias nos van a agradecer es un adecuado diagnóstico prenatal. El adecuado diagnóstico prenatal va a establecer un plan de tratamiento a largo plazo, nos va a permitir predecir pronósticos a grandes rasgos y por tanto dar
un asesoramiento pertinente. Aunque este no es un procedimiento de rutina, según el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, una evaluación precisa de las malformaciones craneofaciales generalmente es posible realizar con una ecografía durante el periodo de gestación. La ecografía tridimensional y la resonancia magnética de esta forma van a mejorar la precisión del diagnóstico en cuanto a las hendiduras y a cualquier anomalía craneofacial. Vamos a ver una imagen más precisa del defecto y vamos a mejorar el alcance que puede tener una imagen 2D. De esta forma, los padres pueden ser informados sobre la severidad de la deformidad de la hendidura, sobre los resultados que vamos a esperar y sobre las opciones de tratamiento y de reparación por parte del equipo del labio y paladar hendido. Hasta el momento no están establecidos protocolos para el tratamiento intrauterino de las hendiduras. Sin embargo, las familias se pueden ver beneficiadas del diagnóstico inmediato, del asesoramiento temprano, ya que tienen la oportunidad de tomarse el tiempo necesario para aceptar, para asimilar la realidad de una malformación en la familia e inclusive también para que puedan informarse sobre la condición en general y lo que va a implicar para su futuro bebé. De esta forma, el impacto inicial del diagnóstico puede asimilarse mejor, podemos hacer un asesoramiento sistemático y planificado, y de esta forma es muy importante que reconozcamos la importancia de contar con el enfoque de un equipo multidisciplinario que es el que va a tratar este tipo de anomalías. Debemos tener en cuenta además que muchos padres van a experimentar crisis emocionales, van a tener sentimientos de depresión, de impotencia, y por eso debemos tener a la mano todas las ayudas posibles que nos permitan que los padres entiendan de forma detallada la situación de su hijo. Hoy en día la ecografía tridimensional proporciona una información morfológica más completa. Los futuros padres van a poder visualizar el rostro de su hijo por nacer con imágenes en rendering. Esto va a mejorar su comprensión y va a facilitar también la comunicación con el equipo en general. Sin embargo, ya que esta información solo es virtual, solo la podemos ver en una imagen 2D y por eso es que en este momento todo el modelado impreso en 3D que podemos tener del rostro del bebé con hendiduras podría considerarse una herramienta que va a facilitar el enfrentamiento de los padres a esta situación. Dada la naturaleza social e interactiva del rostro, estas anomalías craneofaciales van a generar mucha angustia emocional en los padres. Y al tener esta angustia emocional se va a reducir el proceso habitual de identificación de los padres con su bebé, lo cual va a generar una mayor angustia psicológica. Después del diagnóstico, muchos padres pueden referir ansiedad y depresión, lo cual va a justificar una intervención clínica, ya que ellos pueden sentirse culpables por la anomalía o están preocupados por lo que va a generar esta anomalía en su bebé. Es por eso que los padres aprecian toda la consejería prenatal que nosotros podamos ofrecer tan pronto como sea posible y de la forma más detallada, así como recursos adicionales, pues su capacidad para comprender la información proporcionada se puede ver obstaculizada en este momento por tantas emociones intensas. Es por esto que cualquier material adicional que nosotros podamos ofrecerles, para ellos va a ser bien recibido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos materiales de educación visual clásica están en forma de dibujos 2D, lo cual puede ser difícil de entender, ya que la región anatómica es un poco compleja y la información se entrega en un momento bastante angustiante. Es por eso que los modelos impresos en 3D como material educativo pueden mejorar enormemente el asesoramiento a los padres. Los padres pueden de esta forma visualizar la deformidad de manera distinta, los puede ayudar a prepararse psicológicamente, los puede ayudar a comprender lo que el equipo quirúrgico quiere lograr a largo plazo y también por medio de dibujos sobre el modelo, los padres pueden entender lo que el equipo quiere lograr y así va a haber una mejor comunicación.
No solamente se comprende más claramente la deformidad, sino que también va a permitir que los padres se sientan más cercanos al equipo, les va a permitir además generar preguntas a futuro y también les va a permitir enfrentarse a la realidad. Para esto es necesario que contemos con un equipo multidisciplinario, ya que nos encontramos frente a una condición compleja, multifactorial y prolongada. Necesitamos personas que estén dispuestas a aportar desde su área en particular una solución a cada necesidad que se irá presentando, ya que vamos a tener compromisos a niveles estéticos, auditivos, de habla, lenguaje, en algunas ocasiones cognitivos, psicológicos o sociales. Es por eso que necesitamos que el equipo incluya enfermeros, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, genetistas, psicólogos, odontopediatras o estomatólogos, ortodoncistas, kinesiólogos y entre otros. Recordemos que el trabajo para estos pacientes debe ser integrado, no debe ser fragmentado y por eso es la insistencia de no trabajar solos. Debemos apoyarnos, debemos crear grupos que tengamos el mismo objetivo de incorporar a estas personas en la vida social de la mejor forma posible. Es así como posterior a que hemos dado todo un diagnóstico prenatal, que es lo ideal, vamos a llegar a la etapa neonatal que va de los 0 a los 3 meses de edad. En este momento vamos a necesitar contar con medicina pediátrica, enfermería, neonatología para cubrir todas las necesidades básicas del nacimiento. Y ya cuando el bebé recién nacido esté estable, es importante que en compañía de fonoaudiología, nutrición y estomatología pediátrica nos aseguremos que las funciones orales de este bebé están adecuadas. Y de no ser así, empecemos un tratamiento que busque restablecerlas. Necesitamos de esta forma evaluar la cavidad oral, establecer frente a qué tipo de hendidura o malformación nos encontramos, establecer qué tipo de estructuras faciales e intraorales están comprometidas y el estado general de salud del paciente y cómo la hendidura lo puede estar afectando. De acuerdo a las características encontradas, vamos a tomar la decisión en compañía de fonoaudiología y de cirugía plástica de la necesidad o no de realizar algún tipo de manejo previo a la primera cirugía reconstructiva, la cual será la rinoqueilorrafia. Esto en pro de mejorar funciones orales o de realizar manejos y mejoras en tejidos blandos que permitan mejores resultados a futuro. Esto lo haremos por medio de ortopedia prequirúrgica. ¿Con qué ortopedia prequirúrgica? Aquí les voy a nombrar algunos y más adelante los iremos desarrollando. Dentro de ellos está el obturador pasivo, el obturador activo, el moldeamiento nasoalveolar, la retrocolocación o posicionamiento y alineación de premaxila y el manejo de dientes natales y de lesiones en mucosas que se puedan presentar en este momento. ¿Y qué es la ortopedia prequirúrgica? La ortopedia prequirúrgica es cualquier manipulación de los segmentos alveolares del bebé antes de la reparación del labio y de la nariz. Sus objetivos, aunque no están universalmente acordados ni son estáticos, generalmente van a incluir la mejora de la alineación de los segmentos alveolares, facilitar la reparación primaria del labio y de la nariz y de esta forma mejorar el resultado estético de la reparación primaria, idealmente sin alterar el crecimiento facial. ¿Cuáles son esos objetivos de la ortopedia prequirúrgica? Estos son alinear y aproximar los segmentos alveolares e intraorales y lograr la corrección de los cartílagos nasales, la columela y el filtrum para así facilitar el procedimiento quirúrgico, alargar la columela y reposicionar los ápices de los cartílagos alares, pero lo que más debemos recordar es que todo esto tiene la finalidad de minimizar la naturaleza invasiva de la cirugía. ¿Qué queremos? Generar cicatrices menos extensas, bridas cicatrizales menos adheridas y con esto vamos a lograr un mejor resultado quirúrgico.
Vamos a ver entonces que la ortopedia prequirúrgica se va a dividir en dispositivos pasivos y en dispositivos activos. Los dispositivos pasivos son las placas obturadoras. Estas las vamos a realizar con el fin de igualar las posiciones alveolares iniciales sin generar ningún tipo de presión en algún punto en particular. ¿Qué queremos lograr? La reducción del ancho de la hendidura alveolar al evitar que la lengua se posicione entre los segmentos y de esta forma vamos a prevenir el colapso del segmento menor de la hendidura. Un ejemplo es como el que tenemos en esta foto. ¿Listo? Y por otro lado tenemos la ortopedia prequirúrgica activa. La ortopedia prequirúrgica activa va a utilizar las fuerzas que son ejercidas por el dispositivo, en este caso este stent nasal. ¿Y qué queremos? Reposicionar activamente no solamente los segmentos alveolares, sino también lograr una mejor forma y elevación del ala nasal. Podemos ver entonces que los objetivos de las placas obturadoras pasivas, ¿cuáles son? Normalizar funciones como deglución, alimentación, respiración y posición lingual. Debemos tener en cuenta que también las placas obturadoras van a cumplir funciones del estado nutricional de los pacientes. Vamos a disminuir los ahogos, el derrame de alimentos, las descargas nasales, las infecciones respiratorias y las infecciones de oído, que en muchas ocasiones pueden ser infecciones a repetición por esa comunicación que hay entre cavidad oral y cavidad nasal, lo cual nos puede llevar a pérdidas prematuras de oído. Quiero mostrarles entonces cómo es la elaboración de una placa obturadora pasiva y qué debemos tener en cuenta en el momento de realizarla. Lo primero que vamos a realizar es una toma de registro inicial para elaborar una cubeta individual. Como podemos ver en este momento, vamos a tomar en una lámina de cera un molde en donde incluyamos los rebordes del paciente, lo cual nos va a asegurar una impresión más precisa y menos riesgosa, ya que vamos a tener menos exceso de materia. Con el molde que tomamos en la cera vamos a realizar este modelo, el cual es un modelo en yeso. Posterior a eso le vamos a colocar otra lámina de cera y vamos a colocar algún tipo de aislante para que podamos realizar una cubeta individual. ¿Qué es lo importante de esta cubeta individual? Como pueden ver, es muy poco el espacio que vamos a tener para el material de la impresión, lo cual nos va a asegurar, sobre todo, disminuir el riesgo de broncoaspiración. Es muy importante también que realicemos un mango en 45 grados, lo cual nos permita facilitar la manipulación de la cubeta. Y por último, y si se pueden dar cuenta, los agujeros de la cubeta son bastante grandes, lo cual va a permitir que el material fluya, se agarre y que en el momento de retirar la cubeta de la boca no se nos vaya a quedar el material de impresión en la boca. Es muy importante que esta cubeta sea completamente pulida y brillada, ya que las estructuras anatómicas de estos pacientes son muy lábiles, muy frágiles y los podemos lacerar. También es importante que recordemos que esta elaboración de cubeta individual y la toma del modelo preliminar se deben realizar días antes de la impresión. Esto no lo realizamos en el mismo momento. Y llega el día de la toma de impresión para la placa obturadora. Para esto nos tenemos que asegurar de haber dado las indicaciones correctas unos días previos. Necesitamos que el paciente tenga al menos 3 horas de ayuno. Esto con evitar la broncoaspiración que se puede presentar en el momento de toma de impresión por compromiso de la vía aérea del paciente. Es muy importante y es imperativa la firma del consentimiento informado. Nos debemos asegurar que tanto padres o cuidadores o acudientes entiendan cada uno de los riesgos que se pueden presentar durante esta toma de impresión, desde la laceración de tejidos blandos hasta la posible intubación por broncoaspiración.
lo cual me lleva a decirles algo que es muy importante y que debemos recalcar, y es que este tipo de manejos deben llevarse a cabo en ambientes intrahospitalarios, en donde tengamos todas las medidas necesarias de bioseguridad, seguridad y reanimación. Nos aseguramos también que la cubeta tenga el tamaño adecuado. Es necesario retirar acrílico en muchos momentos porque vemos que la cubeta está muy alta. Sin miedo debemos hacerlo previo a este procedimiento. En muchas ocasiones estos pacientes pueden llegar sin que nosotros hayamos tenido la oportunidad de hacer una cubeta individual y vamos a utilizar una que fue elaborada previamente para otro paciente. También está la opción. ¿Qué es lo importante? Modificar los flancos, alargarlos, puede ser con cera base, pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante es el copiado de los rebordes. Entonces, para este caso utilizamos alginatos siliconados. ¿Qué es lo importante del alginato siliconados? Que aseguremos una consistencia como masilla tipo putty y con toda la confianza la llevemos a la boca del paciente. Generalmente estos materiales son de gelificación rápida o extra rápida, así que esperamos el tiempo de gelificación necesaria, retiramos la cubeta y antes de girar al bebé nuevamente, porque lo estamos tomando boca abajo, nos vamos a asegurar que no haya ningún resto de este material de impresión utilizado a la boca. Ya posterior a que aseguramos la vía aérea del paciente, vamos a revisar nuestra impresión, vamos a revisar que todas las estructuras alveolares estén completamente copiadas en la impresión y a continuación vamos a continuar con el trabajo de laboratorio mientras que el paciente ya pueda ser alimentado en este momento. Súper importante entonces que realicemos un vaciado de la impresión que tomamos. Debemos obtener el modelo mejor posible. Lo vamos a recortar, como ya lo vemos en esta imagen, y lo más importante es que en este momento delimitemos todas las estructuras importantes con las cuales vamos a trabajar. Es decir, la extensión de la hendidura alveolar, los frenillos y los límites que va a tener la placa obturadora. Cuando ya tenemos todo delimitado, entonces vamos a reconstruir la anatomía de un paciente que no tiene hendidura, es decir, vamos a completar con la cera todo el reborde alveolar y el paladar. No podemos poner exceso de cera porque lo único que vamos a lograr es una placa desadaptada y no vamos a lograr que los segmentos alveolares, tanto el mayor como el menor, puedan migrar y así disminuir la tensión que se va a generar en el momento de la cirugía. Cuando ya tenemos este diseño completo, entonces lo que vamos a hacer es bajar un acetato sobre ella. Es muy importante que la cera sea muy bien colocada porque con el calor pues ella va a ceder, se va a expandir y vamos a perder la colocación que habíamos puesto. Es muy importante que el modelo también haya sido muy bien delimitado para que sepamos por dónde cortarla. Ya después de cortarla, la vamos a pulir, la vamos a limpiar y procedemos a verificar su adaptación en el paciente. En el paciente, ¿qué debemos ver? Nos debemos asegurar que no estamos lacerando ningún tejido, que no hay mayor movilidad, porque de todas formas va a haber movilidad, y si es muy grande debemos tener a la mano algún tipo de pasta para prótesis que nos permita sostenerla, ya que esta placa debe estar posicionada en boca la mayoría del tiempo. Es importante que realicemos además un agujero como el que vemos en esta foto y en esta foto, aquí también, por donde vamos a pasar una seda dental. Esta seda dental nos va a permitir asegurar la placa de forma extraoral, en las mejillas del paciente por si se llega a soltar. Después de que vemos que tenemos una adaptación pasiva de la placa, vamos a poner al bebé a succionar, ya sea del seno materno o del biberón, ya que recordemos que muchos de estos pacientes pueden tener alteradas sus funciones orales. Por otro lado, en los pacientes con labio y paladar hendido bilateral con una protrusión de la premaxila, nos encontramos frente a un desafío mucho mayor, ya que estamos en un área de defecto bastante extensa.
¿Qué queremos lograr en estos casos? La retracción de la premaxila antes de la cirugía de forma efectiva. Para esto, ¿qué vamos a utilizar? Placas obturadoras activas, como lo podemos ver en este caso, que tenemos unos tornillos de expansión. Estos tornillos están dispuestos de forma abierta y nosotros lo que vamos a hacer es devolvernos. ¿Para qué? Para lograr esa posición más retruida de la premaxila y en muchas ocasiones también ayudarnos a centrarla un poco. Otra opción para estos manejos, cuando tenemos casos muy exagerados y antes de empezar con estos tornillos, queremos empezar con cintas elásticas, también las podemos utilizar y también van a generar una presión posterior. De esta forma, el moldeamiento nasoalveolar, que está dentro de que se encuentra dentro de toda la ortopedia prequirúrgica activa, vamos a lograr reposicionar los procesos alveolares, maxilares, los tejidos blandos circundantes y vamos a buscar además restaurar la función oral normal. El objetivo es reducir la distancia entre los segmentos, mejorar la simetría y estabilidad del arco y por tanto evitar un colapso del arco maxilar a futuro. Dentro de sus características positivas, ¿cuáles están? Vamos a ver que hay una mejora en el contorno del cartílago nasal del lado defectuoso. Vamos a lograr moldear y aproximar esos procesos alveolares. En los casos de pacientes bilaterales vamos a tener una retracción de la premaxila. Vamos a lograr una elongación no quirúrgica de la columela deficiente por medio de la activación de estos postes nasales. Y vamos a reducir de esta forma la necesidad de un injerto de hueso alveolar, lo cual va a ser por la formación de hueso que vamos a promover. Dentro del fundamento del moldeamiento nasoalveolar, debemos recordar que, como en el caso del cartílago auricular neonatal, el moldeamiento activo y la reposición de los cartílagos nasales se va a lograr aprovechando la plasticidad del cartílago del recién nacido. Esta plasticidad temporal del cartílago nasal en el periodo neonatal está dada por altos niveles de ácido hialurónico, el cual es un componente de los proteoglicanos de la matriz intercelular, los cuales están circundando en el niño durante varias semanas después del nacimiento. Es por esto la importancia de que manejemos a estos pacientes de la forma más temprana posible. Después de los 6 meses es muy poco el ácido hialurónico que estos pacientes pueden tener y los resultados no van a ser tan prometedores. Otro tipo de moldeamiento nasoalveolar es el Dynacleft. Este es un dispositivo ortopédico alternativo para estos bebés y que busca aproximar los segmentos alveolares al mismo tiempo que eleva el ala nasal. Se adhiere a los mismos principios que el moldeamiento nasoalveolar y, como podemos ver en este ejemplo, lo podemos utilizar para acercar los segmentos alveolares o también para elevar el ala nasal. Entonces, las conclusiones del moldeamiento nasoalveolar, ¿cuáles son? Que tenemos una mejora en la estética nasal a largo plazo, vamos a reducir los procedimientos quirúrgicos nasales y además no se han encontrado mayores resultados negativos en torno al crecimiento craneofacial. Posterior a la rinoqueilorrafia, en el momento en que ya estamos en la etapa de lactante menor, que vamos a estar entre los 3 y 12 meses de edad, vamos a ver en este momento que ya tenemos erupción dental. Entonces, en este momento es imperativo todo el manejo y cuidado de cavidad oral. Es muy importante que hagamos control de erupción de esa dentición temporal, que en algunas ocasiones puede tener anomalías en la zona de la hendidura o en algunas otras partes de los arcos, y también que en este momento hagamos prevención de caries y enfermedad periodontal. Debemos tener en cuenta que otro tipo de pacientes que pueden estar en nuestra consulta son los pacientes que tienen hendiduras palatinas por secuencias de Pierre-Robin.
La palatorrafia se lleva a cabo después de los 12 meses, más o menos a los 18 meses. Entonces estos pacientes todavía pueden estar con placas obturadoras y vamos a ver que con todo el proceso de erupción dental va a ser necesario realizar este tipo de agujeros que nos permiten que los dientes puedan erupcionar, pero que además los pacientes puedan continuar usando su placa obturadora para cumplir su función de alimentación. Posterior a la palatorrafia, entonces ya vamos a estar en la etapa del lactante mayor. Esta etapa va a ir del primer año a los 3 años de edad y como hemos visto, sigue siendo muy importante toda la colaboración que tenemos entre fonoaudiología, nutrición y estomatología. Es muy importante que sigamos continuando todas las funciones orales, la cavidad oral, y en este momento es muy importante que veamos qué tipo de dieta está teniendo el paciente, su desarrollo de lenguaje y de habla, cómo está deglutiendo, cómo está masticando y que hagamos prevención de hábitos orales. Desafortunadamente en estos pacientes en muchas ocasiones, ¿qué vamos a encontrar en este momento? Vamos a encontrar caries y vamos a encontrar enfermedad periodontal y este va a ser un momento crítico y debemos empezar a manejarlos. Entonces debemos hacer entender a los padres y a los acudientes que una dentición temporal sana es primordial en estos pacientes, ya que por medio de los dientes se va a preservar el hueso y se va a mantener una oclusión satisfactoria. Recordemos que la caries dental es una de las enfermedades prevenibles más comunes y su prevención y detección precoz pueden ser muy importantes en el tratamiento de estos pacientes con hendiduras. Uno de los primeros estudios realizados sobre la dentición con labio y paladar hendido en 1964 determinó que la experiencia de caries de estos pacientes no difería notablemente de los niños con hendiduras. Sin embargo, desde entonces se han desarrollado muchos más estudios que investigan la caries en estos pacientes y se han encontrado resultados contradictorios. Algunos de estos estudios no encuentran diferencias en la prevalencia de caries entre los pacientes con labio y paladar hendido y en pacientes control, mientras otros estudios como el de Haslow y Tweedman en 2007 sí reportan que hay una mayor prevalencia de caries en estos pacientes con hendiduras. Algunas de las inconsistencias encontradas en diferentes estudios se deben a múltiples razones, como cuáles, como la naturaleza multifactorial de la caries dental, las diferencias metodológicas que son utilizadas en los diferentes estudios, los tamaños de muestra pequeña, los grandes rangos de edad en que son evaluados estos pacientes, la conciencia que tenemos sobre los dientes en los diferentes países y por ende la diferencia cultural. Otras características que pueden predisponer a la aparición de caries en estos pacientes son la pérdida de elasticidad debido a la reparación quirúrgica del labio, la anatomía de la hendidura, el miedo que muchos pacientes y que inclusive sus acudientes pueden tener al cepillar los dientes y sobre todo los dientes que se encuentran cercanos a la hendidura, el apiñamiento dental, los dientes supernumerarios, el espacio limitado del arco debido al subdesarrollo maxilar, la impactación de alimentos en presencia de hendiduras palatinas y fístulas residuales que pueden presentarse y también la regurgitación que pacientes pueden presentar. Además, la hipoplasia del esmalte es otro posible factor que contribuye al aumento de la prevalencia de caries en estos pacientes. Estos pacientes tienen hipoplasias de esmalte de forma más frecuente en incisivos superiores y en incisivos adyacentes a la hendidura. Aunque Kickberg y colaboradores no han encontrado un aumento en la prevalencia de caries en incisivos permanentes de los pacientes con hendiduras, se ha sugerido que el uso de ortopedia prequirúrgica puede estar relacionado con una mayor prevalencia de caries en los niños con hendiduras. ¿Por qué? Porque la mayoría de aparatos de ortopedia prequirúrgica están hechos de acrílico y este acrílico en boca puede facilitar la colonización temprana de Streptococcus mutans y lactobacilos, lo cual va a hacer que estos pacientes puedan tener un inicio de caries muy precoz.
Se ha demostrado que niños con hendiduras orales tratados con aparatos intraorales tienen 7 veces más probabilidad de presentar caries dental a la edad de 2,5 años en comparación con niños que no han sido tratados con ortopedia prequirúrgica. Sin embargo, esto es algo que es muy difícil de demostrar en este momento por tratar de reproducir este tipo de estudios. Es muy difícil en sentidos éticos y legales. En este momento de lactante mayor, que ya vamos a tener de 1 a 3 años, si todavía estamos con algún tipo de obturador, pues debemos continuar realizando los controles, realizando todavía las aberturas para que terminen de erupcionar los dientes, ya que en muchos casos todavía las fístulas residuales no van a ser manejadas. En la etapa preescolar, que va de los 3 a los 5 años, vamos a ver que el labio y el paladar operados influyen en el crecimiento maxilar. Van a causar una deficiencia del maxilar en sentido anteroposterior, vertical y transversal, y por tanto vamos a ver una constricción del mismo. Atanasio y colaboradores han afirmado que las frecuencias de mordida cruzadas en niños con labio paladar hendido unilateral completo, en denticiones deciduas, mixtas y permanentes, van a tener mucha variación. Se van a encontrar del 45,8% a más del 60%. Y además, SEMP, en el estudio de Oslo de pacientes con labio y paladar hendido, descubrió que aproximadamente el 25% de estos pacientes van a tener o tienen mordidas cruzadas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este momento y qué es lo que queremos lograr? Vamos a buscar protruir el tercio medio facial, corregir algunas mordidas cruzadas que se puedan presentar en este momento, alinear los segmentos maxilares y tratar el colapso transversal. Porque en muchas ocasiones vamos a encontrar este tipo de alteraciones por todo lo que nos ha dejado las cirugías. Recordemos que en el momento de realizar cirugías son muchas las bridas cicatrizales que van a detener el crecimiento del maxilar. ¿Y qué queremos lograr? Expandir, alinear arcos, corregir mordidas cruzadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con ortopedia mecánica, con ortopedia funcional. Lo importante es que logremos adherencia de estos pacientes al tratamiento. Desafortunadamente, como lo podemos ver en esta foto, muchas veces también tenemos que hacer manejo de espacios por pérdidas prematuras. Vamos a ver también que cuando ya hemos logrado corregir esas mordidas cruzadas, debemos hacer una contención del paladar. Esto también lo podemos hacer por medio de ortopedia mecánica, y en muchas ocasiones esta misma ortopedia mecánica nos debe servir como tratamiento para fístulas residuales en el paladar que en el momento no van a ser tratadas. Y por último, quiero mostrarles este resumen de la etapa preescolar, en donde vemos que podemos tener manejos desde placas obturadoras por fístulas residuales en el paladar, expansión de los segmentos maxilares, en donde buscamos una alineación correcta del arco superior evitando mordidas cruzadas y además tratando de evitar caries en los dientes que están adyacentes a la hendidura. Vamos a tener también placas de contención en el paladar, manejo de espacios en los arcos maxilares y por último en los pacientes que no han tenido un crecimiento favorable y que vamos a tener alteraciones esqueléticas de clase 3, realizar manejos por medio de ortopedia de protrusión maxilar. Como conclusiones, quiero recalcar que se requiere de un equipo multidisciplinario para tratar a estos pacientes con malformaciones craneofaciales. Es muy importante que el manejo y asesoría que se da a estos pacientes y a su familia desde el momento del diagnóstico de la malformación sea desde cada una de las especialidades, y muy importante que como odontólogos generales y como especialistas en áreas de odontología tenemos la responsabilidad no solo de tratar, sino también de dar la información pertinente a la población general acerca de esta condición. Quiero agradecer por la invitación, me siento muy feliz de haber participado de este evento tan lindo. Le quiero agradecer mucho a la doctora Miriam por
por la invitación y por mostrar un poquito del trabajo que estamos realizando en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. En este momento vamos a abrir el chat de preguntas. Bueno, tenemos ya una pregunta por parte de Cristina Clavijo. Dice, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cuál sería el parámetro a tener en cuenta para decidir cuándo utilizar una placa activa o pasiva en pacientes con fisura labio-alveopolo-palatinas? ¿Me la repites, por favor? Claro que sí. ¿Cuál sería el parámetro a tener en cuenta para decidir cuándo utilizar una placa activa o pasiva en pacientes con fisura labio-alveopolo-palatinas? Bueno, las hendiduras, como pudimos ver, pueden haber múltiples. Podemos tener hendiduras solo de paladar, podemos tener hendiduras que comprometen labio y paladar, unilaterales y bilaterales. El obturador pasivo, solamente el obturador, o sea, la placa obturadora que les mostré, de cómo se realiza paso a paso, esa la podemos utilizar en pacientes que tienen alteraciones como succión, deglución o que, por ejemplo, también tenemos unas hendiduras muy amplias y necesitamos posicionar la lengua más baja para que así ellas puedan afrontarse. Esa sería como la indicación para una placa obturadora pasiva. Una placa obturadora activa, que son las que tienen tornillo, la podemos utilizar en pacientes que tienen hendiduras bilaterales con protrusión de la premaxila. Como tienen un tornillo, lo colocamos abierto, lo llevamos hacia atrás y así nos va a llevar la premaxila hacia la parte posterior. Y la otra clasificación de ortopedia prequirúrgica activa es aquella que tiene un moldeamiento nasoalveolar, que es aquella que de la placa va a salir un stent nasal. Ese stent, como nos va a mejorar la forma de la nariz, lo podemos utilizar en pacientes que tengan hendiduras bilaterales o unilaterales en los que hay una depresión nasal. Muchas gracias, doctora. Dice de Doménica Amores. Muy buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿a qué edad se puede empezar los moldeamientos nasoalveolares? Lo ideal es que el moldeamiento nasoalveolar empiece en las primeras semanas de vida. Como les explicaba, este es el momento en que tenemos más concentración de ácido hialurónico. Los tejidos son completamente moldeables, por así decirlo. Si lo podemos empezar en el primer mes, de tal forma que podamos manipular el ala nasal 3 meses, que es el momento en que se realiza la rinoqueilorrafia, van a ver unos resultados muy, muy bonitos. Desafortunadamente, después de los 3 meses, la cantidad de ácido hialurónico que tiene el paciente no va a ser la adecuada. Podríamos intentar un moldeamiento nasoalveolar, pero siendo realistas que tal vez los resultados no van a ser iguales que si lo hubiéramos realizado desde la primera semana o desde el primer mes. Hay casos en que el paciente nace y a los 3 días, 15 días, ya estamos tomando impresiones para este tipo de procedimientos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿los niños con paladar hendido son más propensos a contraer COVID-19? ¡Qué pregunta tan difícil! Algo que sí debemos tener en cuenta es que el tratamiento de estos pacientes, creo yo y considero, no deben parar. Son pacientes prioritarios, son pacientes que tienen los tiempos muy, muy delimitados, por así decirlos, en cuanto a su crecimiento y hay que darles prioridad en el tratamiento. Eh, Claramente en los consultorios odontológicos sé que se cumplen con la mayoría de protocolos de bioseguridad, entonces digamos que la condición no los va a, a predisponer a que tengan más COVID, pero de pronto el hecho de estar saliendo a sus controles, pues sí los puede hacer un poco más susceptibles, pero por la necesidad de estar asistiendo a controles periódicos, de estar saliendo de sus casas, tener contacto con más personas, no por la hendidura como tal o no por las secuelas que las cirugías dejen.
Muchas gracias, doctor. Y tenemos nuestra última pregunta de Miriam Garzón. Dice, buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar la placa obturadora? Bueno, generalmente sí tomamos la impresión en la primera semana de vida, más o menos hacia los 2 meses, esta placa ya va a quedar pequeña. Entonces, en ese momento tomamos la decisión con el cirujano maxilofacial. Si hemos visto que los objetivos que queremos cumplir con esa placa obturadora y con el moldeamiento nasoalveolar se han logrado y el paciente va a cirugía próximamente, no realizamos ningún tipo de manejo. Sin embargo, si por algún motivo no se han logrado estos objetivos o el paciente no tiene las condiciones adecuadas para ir a cirugía y debemos continuar más tiempo con la placa obturadora o con el moldeamiento nasoalveolar, tomamos la decisión de tomar otra impresión para una nueva placa. Generalmente de 2 placas obturadoras o 2 moldeamientos nasoalveolares no pasamos. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente intervención. Muchas Agradecemos gracias nuevamente a ustedes por la invitación. y esperamos tenerlas nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Ok, claro que sí. Agradecemos de esta manera a la doctora Katia y damos por terminada su presentación. Invitamos a la doctora Amanda Pesantes Coronel, odontóloga de la Universidad de Cuenca, especialista en rehabilitación oral de la Universidad Central del Ecuador, docente de pregrado de la Universidad Católica de Cuenca, quien expondrá el tema diagnóstico de bruxismo. Bienvenida, doctora. Buenas tardes queridos estudiantes, queridos amigos colegas, gente que se ha interesado en este tema muy hablado que es el bruxismo. Espero que esta poca información que les traigo les sea muy útil en su ejercicio profesional y obviamente para el bienestar de nuestros pacientes. Voy a compartir la presentación. No sé si es que se ve, está... Sí, se encuentra de manera correcta. Ya, muy bien. Vamos a hablar un poco sobre la etiología, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento del bruxismo. Entonces, primeramente, vamos a... primeramente vamos a hablar un poco y vamos a dar un concepto generalizado, ¿no es cierto?, que es una actividad repetitiva de los músculos de la mandíbula, caracterizada por ¿qué? Por apretar o rechinar los dientes o apretar o empujar la mandíbula. En dos manifestaciones circadianas totalmente distintas. ¿Qué quiero decir con eso? En ratos totalmente diferentes del día, como es durante la noche el conocido bruxismo durante el sueño y durante la vigilia, que es el conocido bruxismo del día. La fisiología del bruxismo tiene factores asociados que pueden ser sus factores de riesgo, como es, por ejemplo, el tabaquismo, el uso de ciertos medicamentos que pueden ser medicamentos sean dados por el médico, es decir, cumpliendo con su proceso farmacológico, o medicamentos ilícitos, o problemas respiratorios. Se consideran todos estos factores de riesgo y próximos que vamos a ver más adelante, que vamos a recalcar para hablar bien de la etiología del bruxismo. Los movimientos mandibulares rítmicos anormales son detectados mediante la actividad del bruxismo y son causados por este sistema nervioso central y autónomo. Estas son algunas generalidades que podemos encontrar. El bruxismo se caracteriza por apretar o rechinar los dientes debido a las contracciones del massetero, del temporal y de otros músculos de la mandíbula. Algunas consecuencias del bruxismo que tenemos, primeras consecuencias que vamos a hablar, tenemos primero la hipertrofia de los músculos masticatorios, pérdida en la superficie del diente, fractura de las restauraciones antiguas y también fracturas de los dientes del paciente, dientes con hipersensibilidad, dolor dental y pérdida del soporte periodontal.
Aquí tenemos la clasificación en donde decimos de que el bruxismo del sueño, ¿no es cierto?, es una actividad de los músculos masticatorios durante, obviamente, el sueño y puede ser rítmico o no. Mientras que el bruxismo del día es, igualmente hay una actividad muscular de los músculos masticatorios durante la vigilia y se caracteriza ¿por qué? Por el contacto repetitivo o sostenido de los dientes. Ambos conceptos, es decir, bruxismo del sueño y bruxismo del día, tenemos que tener en cuenta que están presentes en individuos por lo demás sanos. ¿Qué quiero decir? Es una frase que se debe subrayar, que se debe prestar atención. ¿Por qué? Que si bien la mayoría de las personas piensan que el bruxismo es un trastorno, pues no lo es. Es un signo de un trastorno de algo. Es decir, algo está sucediendo en el cuerpo del paciente, entonces el bruxismo responde y es una respuesta a eso, como por ejemplo, individuos con trastornos de conducta, una apnea obstructiva del sueño, una epilepsia, entre otros. Nada es lo que parece, decimos, ¿no es cierto? El bruxismo, ¿no es cierto?, del sueño es un movimiento disfuncional, ¿no es cierto? O, por ejemplo, le podríamos decir que es una condición patológica. Mientras que ahora lo que hablamos es de que es, digamos, es un medio de control protector centralizado hacia varios factores de riesgo sistémico, como es, por ejemplo, un papel protector durante el sueño, ¿no es cierto?, en relación con mantener las vías respiratorias libres, o por ejemplo, para estimular la producción de la saliva del paciente. Esto nos dice Beris. Mesco nos vuelve a decir y vuelve a hablar sobre este nuevo concepto de potencial factor que presenta que es el bruxismo, que es para prevenir el colapso o restaurar la permeabilidad de las vías aéreas superior mientras el paciente duerme, o reducir el riesgo de desgaste químico de los dientes al aumentar la salivación en caso de que haya un reflujo gastroesofágico, lo que clasificaría al bruxismo como un potencial factor protector, que lo que hace es disminuye la posibilidad de un resultado negativo para la salud. Es decir, Mesco también apoya de que el bruxismo es un potencial factor protector para ciertos resultados negativos que se da en la salud del paciente. Lobeso lo que hace es dar una clasificación, ¿no es cierto?, en términos de consecuencias clínicas al bruxismo. Dice, primera clasificación, no es un factor de riesgo ni de protección, es decir, el bruxismo es un comportamiento inofensivo. 2, un factor de riesgo, es decir, el bruxismo está asociado con uno o más resultados de salud negativa. Y 3, el factor es un factor protector, es decir, el bruxismo se asocia con uno o más resultados de salud positivos. Es decir, en el número 1, el bruxismo no está causando ningún tipo de daño. En el número 2, el bruxismo ya empieza a alterar la salud del paciente, es decir, ya empieza a haber algún trastorno causado por el bruxismo que está afectando a la salud del paciente. Tenemos el tercero, que es el factor protector, en donde sí va a, lo que hace el bruxismo es proteger o se asocia, ¿no es cierto?, con ayudando hacia un trastorno diferente que presente el paciente. Okay, aquí decimos de que se puede hacer un diagnóstico del bruxismo mediante que, ¿cuáles son nuestras herramientas? ¿Qué nomás tenemos a nuestra disposición para poder realizar? Tenemos primeramente un informe, ¿no es cierto?, el informe del paciente, una entrevista. El informe del paciente ya vamos a averiguar bien, les voy a presentar algunos cuestionarios que tenemos para poder llenar y tener claro lo que sería toda la información del paciente. 2, entrevista. 3, el examen clínico, aparatos intraorales y el registro de la actividad muscular. Entonces, cabe recalcar que el bruxismo en sí no requiere tratamiento. El manejo solamente vamos a darlo cuando surgen problemas como resultado del bruxismo. Entonces aquí tenemos, les puse algunos cuadros en donde vamos a ver ideas de cómo vamos a tratar someramente y más adelante vamos a verlo con más detalle. Entonces, primeramente tenemos los aparatos orales, que son las férulas que nosotros les llamamos, tienen como objetivo primordial proteger la dentición del daño causado.
el rato que se aprieta o se rechina, ¿no es cierto? Y pudiera reducir la actividad muscular. Tenemos también los ajustes oclusales. Estos no tienen ninguna evidencia científica, ni ninguna, no les respalda la literatura diciendo de que mediante ajustes oclusales nosotros vamos a solucionar algo de bruxismo. Estrategias del comportamiento. Esto es muy importante, vamos a hablar más adelante, en donde vamos a explicar que vamos a tratarle de una parte de la biorretroalimentación, la relajación, mejorar calidad del sueño del paciente. La toxina botulínica. La toxina botulínica tenemos otra opción, ¿no es cierto? Es del Botox, que va a estar aplicado a los músculos masticatorios y va a reducir la frecuencia del bruxismo. Obviamente hay muchas preocupaciones de sus efectos adversos a largo plazo. Entonces, los dentistas debemos ser conscientes, ¿no es cierto?, de la etiología, de la fisiopatología y de las estrategias del manejo potencial del bruxismo del sueño. Aquí tenemos algunas más consecuencias del bruxismo. Habíamos hablado, las que están numeradas, habíamos dicho que son las consecuencias iniciales del bruxismo, pero habíamos visto que tenemos muchas más. Entonces, las que ya habíamos hablado de la hipertrofia, pérdida de la superficie de los dientes, fracturas de restauraciones o dientes, hipersensibilidad, dolor o pérdida del soporte dental, a esto tenemos que acotar reabsorción del hueso alveolar. Mediante radiografías podemos observar un ensanchamiento del ligamento periodontal, mayor movilidad, ¿no es cierto?, que puede ser tanto transitoria o permanente. En presencia de la enfermedad periodontal, lo que puede suceder es de que con presencia del trauma en la oclusión puede aumentar la progresión de la enfermedad. Ojo, que el trauma oclusal no puede ser inducido o no puede formar bolsas periodontales o pérdida de inserción cuando los dientes tienen un periodonto sano. Únicamente cuando el diente ya presenta una periodontitis, obviamente el trauma oclusal puede, digamos, aumentar el mal pronóstico. ¿Qué pasa con los implantes? Los efectos del bruxismo sobre los implantes dentales, ¿no es cierto? Y las prótesis retenidas. No se ha encontrado algún aumento en las complicaciones biológicas, como por ejemplo una periimplantitis. Pero un mayor riesgo en complicaciones, por ejemplo, en las mecánicas como fracturas, sí se han hallado, es decir, fracturas tanto de implantes como de prótesis. ¿Qué tenemos de la etiología? Tenemos aquí la etiología como es, decimos de que es algo de debate. ¿Por qué? Porque es muy complejo saber exactamente qué es lo que produjo. Entonces, se llevó a cabo de que es algo multifactorial. Hay varios factores en los que pueden contribuir, como tenemos factores de riesgo exógeno, como es el tabaquismo, el consumo de drogas, excesivo alcohol, cafeínas, medicamentos o drogas ilícitas. Factores psicosociales, como sabíamos de que tiene relación entre lo que es el estrés y la ansiedad, que van a aumentar el bruxismo del paciente. Trastornos del sueño, en donde decíamos de que la apnea obstructiva del sueño o algún trastorno del reflujo esofágico lo puede también alterar. ¿Qué dice Mesco? La etiología multifactorial del dolor orofacial y los trastornos temporomandibulares hace que estos problemas no siempre puedan ser resueltos por el dentista en sí, es decir, el dentista solo, incluso cuando se sospecha que el bruxismo está involucrado en etiología. Es decir, tenemos tantas etiologías del bruxismo que el rato de que nosotros hagamos el tratamiento podemos tener varias áreas que nos podemos apoyar para tener un mejor tratamiento y un mejor resultado para el paciente. Aquí tenemos alguna clasificación en donde Bedis clasifica el bruxismo dependiendo como primario, cuando no existe una afección médica causal o preexistente, o una secundaria cuando ocurre como resultado de una afección psiquiátrica o médica. El bruxismo del sueño, ¿no es cierto? Aquí es muy importante que sepamos la diferencia. El apriete va a ser estático de los dientes y puede haber un ligero movimiento, es decir, el rechinar, o puede haber mezcla de los dos. Esta actividad se va a estar acompañada con el ruido. El bruxismo, en cambio, del día, tenemos un apretón estático sin sonido. El rechinar
mientras el paciente está despierto, es decir, presentar ruido, generalmente se asocia en segundo lugar con, por ejemplo, el consumo de medicamentos o trastornos neurológicos, como por ejemplo tenemos la discinesias, que como conocemos afecta al sistema nervioso central y tenemos diferentes movimientos involuntarios. El bruxismo se ha considerado anteriormente como un movimiento disfuncional o parafuncional, o como a veces una condición patológica. Se dice en el pasado que el bruxismo incluso está considerado como que es una enfermedad oclusal por algunos dentistas, pero a pesar de eso no hay ninguna evidencia que apoye un papel causal de los factores oclusales produciendo así el bruxismo. Es decir, no existe evidencia que diga que los factores oclusales van a causar el bruxismo. ¿Qué va a pasar el rato del sueño y el bruxismo? Entonces, aquí, ¿qué pasa, digamos así? El bruxismo del sueño está clasificado por esta clasificación internacional de los trastornos del sueño como un trastorno de movimiento relacionado con el sueño. Entonces, el bruxismo, lo que sucede aquí en el sueño parece ocurrir como una reacción de microdespertares. Es una traducción de estos microarousals que es difícil encontrar exactamente una traducción hacia eso. Son estos microdespertares, es decir, volvemos a la conciencia. Estos despertares durante el sueño son estos episodios de 3 a 10 segundos en donde, ¿qué sucede aquí? Aumenta la frecuencia cardíaca, el tono muscular, y esto ocurre normalmente en una persona, en un paciente sano, de 8 a 15 veces por hora. En las personas que sufren bruxismo, tenemos estos microarousals o microdespertares mucho más de lo normal. Alrededor del 60% de las personas que sufren bruxismo presentan también esta musculatura masticatoria durante el sueño, es decir, presentan contracción muscular, pero obviamente en menor grado y sin contacto dental. El bruxismo del sueño también puede venir relacionado o concomitante con trastornos del sueño, como por ejemplo sonambulismo o estos conocidos terrores del sueño. Las posibles funciones de este bruxismo del sueño. Tenemos el primero, el bruxismo a menudo se considera o se consideraba un trastorno o una parafunción. Un trastorno se caracteriza porque es la falta de funcionamiento normal de los procesos físicos o mentales, y una parafunción es una función alterada. Entonces, por ejemplo, es una función normal realizada en exceso. Es por eso que le consideramos al bruxismo como una parafunción, porque es una función alterada que está realizada en exceso. Sin embargo, todas las definiciones encontradas no incluyen ninguno de estos términos la justificación de que es incierto de que el bruxismo no tenga ninguna función. Es decir, tenemos mucha evidencia que dice que tiene un papel protector durante el sueño, lo que puede estar muy relacionado con el mantenimiento de las vías aéreas respiratorias y la estimulación del flujo de saliva para lubricar la orofaringe durante el sueño. ¿Qué sucede digamos así, en mantener las vías respiratorias? ¿Qué va a pasar aquí a este nivel? Se ha demostrado que la actividad del bruxismo durante el sueño se asocia a un aumento en la respiración durante el episodio de excitación, lo que lleva a nuestra primera hipótesis, que tenemos que el bruxismo puede tener un papel muy importante en restablecer, ¿no es cierto?, o mantener la permeabilidad de las vías respiratorias durante el sueño. La actividad muscular durante el bruxismo generalmente comienza con la actividad de los músculos suprayoides, seguidos con la actividad de los músculos que permiten la apertura mandibular. Por lo tanto, es responsable de lo que se da la protrusión mandibular y la apertura de las vías respiratorias o aéreas. La prevalencia del bruxismo en la noche parece estar aumentada en sujetos con apnea obstructiva del sueño. Esto es lo que encontramos en evidencia. ¿Qué va a pasar con la estimulación de la saliva y con la acción de tragar? El reflujo gastroesofágico también parece ser un factor de riesgo para el bruxismo y se ha planteado la segunda hipótesis, que es que el bruxismo tiene una función protectora de estimulación del flujo de la saliva durante el sueño. Las personas con bruxismo nocturno tenían o tienen más episodios
más episodios, más del 60% de episodios de bruxismo ocurrieron durante el sueño. Entonces, aquí hubieron varios estudios en donde encontraron que de un 57 a un 59% de las actividades de los músculos masticatorios durante el sueño estaba totalmente asociado a la actividad de la deglución. Y en las personas que padecen bruxismo, el 68% de la actividad que se da durante la deglución ocurrieron junto con las actividades musculares en comparación que un 10% de las personas que eran, entre comillas, sanas sin presentar bruxismo. Se ha planteado la hipótesis, ¿no es cierto?, en donde Bettis lo que hace es clasificar este bruxismo y le pone como que tenemos un bruxismo idiopático que está asociado con la permeabilidad de las vías respiratorias, tenemos un bruxismo asociado a los trastornos del movimiento relacionados con el sueño y 3, tenemos un bruxismo asociado con la deglución. Ojo que esto puede darse, todos estos 3 podemos encontrar en un mismo paciente. ¿Qué sucede con el bruxismo, no es cierto? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos este bruxismo? ¿Qué herramientas tenemos? Como habíamos dicho, tenemos el informe del paciente y la entrevista clínica, el examen clínico, aparatos intraorales, registro de la actividad muscular, electromiografía y la polisomnografía, que hoy en día es lo que es el gold estándar del diagnóstico para el bruxismo, que lo veremos más adelante en qué consiste. La posición adelantada de la cabeza, tiene mucha relación también, ¿no es cierto? Se ha correlacionado con la hipertrofia de los músculos masticatorios y también se ha considerado como un síntoma del bruxismo, dice Restrepo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Los músculos, hicieron estudios en donde se dieron cuenta que los músculos de las vías respiratorias superiores están inervados por los mismos axones motores que tenemos de trigémino, glosofaringeo, hipogloso, y estas mismas van a ser inervadas, ¿no es cierto?, a dar inervación a los músculos del cuello, lengua, masticación y respiración. Considerando las asociaciones emergentes entre el bruxismo y trastornos de la respiración durante el sueño, se evaluó que la postura de la columna cervical de los bruxistas, con esta hipótesis de que se va a transmitir más como un intento para aumentar la permeabilidad de las vías respiratorias. Entonces, ¿qué sucede? La posición adelantada de la cabeza se da ¿para qué? Para poder abrir o permeabilizar más las vías aéreas, ¿no es cierto?, para que entre más oxígeno. Esto está totalmente relacionado ¿con qué? Con la contracción muscular y por ende con el bruxismo, como vimos en las anteriores diapositivas que presenté. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos primeramente que nuestra primera herramienta, reporte del paciente, es decir, el informe del paciente y la intervención clínica. Aquí tenemos 4 preguntas, ¿no es cierto?, que se hicieron de la escala de Brooks y estas fueron desarrolladas por Mullen. Esto forma una herramienta muy importante y la más grande de los cuestionarios de las parafunciones orales. Aquí tenemos que hablar sobre que este diagnóstico, ¿no es cierto?, a través del cuestionario, es decir, tener un diagnóstico certero del bruxismo va a ser muy inexacto basándonos únicamente en este cuestionario. ¿Por qué? Por la falta de conciencia de las conductas actuales. ¿Qué quiero decir? Es sumamente subjetivo. Por ejemplo, los ruidos. ¿Qué va a pasar cuando un paciente duerma solo? No tiene alguien que le pueda decir si es que él rechina o no rechina o cuántas veces rechina en la noche el paciente. Hasta el 80% de los pacientes pueden desconocer, ¿no es cierto?, que presentan bruxismo, o al revés, pueden algunos pacientes pensar que tienen bruxismo porque el dentista le ha dicho que tiene bruxismo, pero no lo tiene. Entonces, aquí tenemos esta escala de Brooks, ¿no es cierto?, en donde fue creada por Van der Meulen, y tenemos aquí las 4 preguntas que lo utilizan, es decir, ¿qué tan frecuente tú aprietas los dientes durante la noche? Segundo, ¿qué tan frecuente tú rechinas los dientes durante la noche? ¿Qué tan frecuente tú aprietas los dientes durante el día? ¿Y qué tan frecuente tú rechinas los dientes durante el día? Tenemos aquí el dolor de los trastornos temporomandibulares y el bruxismo. ¿Qué relación tenemos aquí? Si bien muchos pacientes no saben que tienen bruxismo, algunos piensan que lo tienen.
Esto es falsamente indicado por el dentista, dado que se basa en la suposición errónea de que los músculos masticatorios que presentan dolor son causados por el bruxismo. Por tanto, un dentista puede concluir que un paciente que padece de un trastorno temporomandibular doloroso, es decir, con dolor, debe ser bruxista cuando está totalmente errado. Hay investigaciones que descubrieron en donde hicieron que 53 pacientes, ¿no es cierto?, con un trastorno temporomandibular, con dolor, ¿no es cierto?, se presentaron, de los cuales el 74% de esos pacientes decían tener bruxismo. Pero al final del estudio se comprobó que de ese 74% que pensaban que tenían, únicamente el 17% lo tenía bruxismo, padecía de bruxismo, y esto confirmado con una polisomnografía, que es el gol estándar del diagnóstico para el bruxismo. ¿Qué va a pasar en nuestra segunda herramienta, que es nuestra examinación clínica para un paciente? La actividad del bruxómano es muy difícil de evaluar clínicamente. Muchas veces ver este desgaste o medir este desgaste de la pérdida de la superficie dental es sumamente subjetivo. ¿Por qué? Porque la pérdida será una combinación de que nomás del desgaste funcional, fisiológico normal del paciente, un desgaste asociado al bruxismo, más todo esto una erosión que va a ser por la dieta del paciente, una fuente dietética o gástrica que tenga el paciente. Entonces, la pérdida de la superficie del diente es histórica, es decir, tiene, digamos, historia, ¿no es cierto? Puede haber muchísimas causas por las cuales el paciente presenta un desgaste dental. El grado del desgaste de los dientes, ¿no es cierto?, está influenciado ¿por qué? Por, repito, ácidos gástricos, la dieta, la calidad y la cantidad del esmalte y también la falta de soporte de dientes posteriores. Como tal, el desgaste dental entonces se describe como un indicador débil para el bruxismo. Lo que sí, las bruxofacetas, ¿no es cierto? Es decir, el desgaste que se da, estas sí pueden ser un buen indicador cuando nosotros podemos chequear que están en una posición excéntrica del cierre, ¿no es cierto? Parecen tener más evidencia que el desgaste en la posición intercuspidea. Por tanto, la pérdida del desgaste en la superficie del diente por sí sola no debe considerarse un indicador confiable, sino que debe usarse conjuntamente con otros indicadores clínicos para poder llegar a la conclusión que el paciente padece o es un bruxómano. Aquí tenemos otro cuadro, ¿no es cierto?, que nos presentan lo que nos ayuda aquí es, Bedis nos da este cuadro para poder nosotros saber y darnos cuenta en nuestra examinación clínica qué es lo que estamos encontrando dentro del paciente. Entonces, tenemos hipertrofia del massétero, tenemos sensibilidad muscular el rato de la palpación, encontramos estas bruxofacetas, ¿no es cierto?, en las posiciones excéntricas de la mandíbula. Tenemos manchas blancas brillantes en las restauraciones, es decir, las restauraciones están todo el tiempo pulidas porque el paciente presenta este rechinamiento. Restauraciones del diente, ¿no es cierto? Las restauraciones o los dientes tienen fractura y encontramos también esta lengua festoneada y estriada a nivel de la mucosa y de las mejillas, es decir, esta presencia de la línea alta. Estos son indicadores de que el paciente pudiera ser un paciente con bruxismo. Algunos aparatos intraorales, ¿no es cierto? Tenemos como, por ejemplo, nos pueden ayudar a detectar lo que es el bruxismo. Tenemos que... por ejemplo, incorporaciones de unos dispositivos eléctricos que lo que hace es detectar estas fuerzas aplicadas del rato que un paciente que aprieta, ¿no es cierto?, o rechina. También se pueden utilizar estos mismos aditamentos intraorales, ¿no es cierto?, dentro para ver si es que ha habido o no un desgaste. ¿Qué pasa con la electromiografía? La electromiografía, en cambio, ¿qué es? Registra todo lo que es la actividad eléctrica de los músculos, ¿no es cierto?, generada durante el proceso de contracción muscular y proporciona una buena información sobre la duración, la fuerza, el alcance muscular. Lo que se usa son sensores adheridos, ¿no es cierto?, que están directamente en los músculos y nos proporciona, ¿no es cierto?, y esto nos proporciona buena información. Ahora, estos dispositivos son ambulatorios, por lo cual se puede utilizar tanto para un bruxismo, comprobar si hay un bruxismo de día o un bruxismo de noche.
La electromiografía no puede detectar ruidos de rechinamiento y no puede distinguir o diferenciar entre lo que es un ruido por bruxismo o un ruido por lo que es actividades orofaciales como estragar, hablar, morderse, chuparse los dedos, etc. Es por eso que aquí podemos encontrar alguna falta, digamos, de coherencia. La polisomnografía. ¿Qué es esta polisomnografía? Esto incorpora varias grabaciones que incluyen una electromiografía, un electroencefalograma, electrocardiograma y grabaciones audiovisuales, es decir, mide ondas cerebrales, niveles de oxígeno, frecuencia cardíaca y respiratoria, movimientos. Es decir, estas evaluaciones detalladas permiten evaluar estos despertares que habíamos hablado del sueño para descartar otros trastornos del sueño. Los episodios bruxistas se puede distinguir más fácilmente con otros movimientos orofaciales. Es decir, sí puede distinguir entre los movimientos orofaciales como es de tragar o de hablar, diferenciando con lo que genera tener o padecer de bruxismo. La polisomnografía, ¿no es cierto?, es del gold estándar. Nos permite una buena evaluación, un muy buen diagnóstico, ¿no es cierto?, y nos permite diferenciar lo que son los trastornos del sueño con el bruxismo. Como siempre, todo tenemos aquí las desventajas. ¿Cuáles son las grandes desventajas que tenemos? Está relacionado con, bueno, desventajas entre comillas, porque las desventajas serían su precio, ¿no es cierto?, el costo elevado, complejidad, necesitamos un equipo especializado, necesitamos que esté en laboratorio, es decir, se ha utilizado esta polisomnografía por estas desventajas que únicamente se utilice con fines de investigación. Entonces, ¿cuáles son los protocolos diagnósticos? Aquí tenemos todos los métodos de diagnóstico del bruxismo, ¿no es cierto? Se presentan limitaciones cuando estos se utilizan de forma totalmente aislada. Entonces, el Consenso Internacional del Bruxismo en el 2013 recomendó, ¿no es cierto?, que hizo como una clasificación y vio que cuando el paciente es diagnosticado bruxómano o que padece bruxismo, mediante un autoinforme, solo se proporcionará un diagnóstico posible, ¿no es cierto? Un diagnóstico basado en un examen clínico será un diagnóstico probable. Y un diagnóstico definitivo únicamente será mediante una polisomnografía o dado mediante una electromiografía. Se reconoce que la polisomnografía es el gold estándar, ¿no es cierto? Es complejo, sabemos de que es mucho más caro, que se utiliza en laboratorio, y por eso, ¿no es cierto?, no se le utiliza mucho en el entorno clínico. No es inadecuado para el uso generalizado en el entorno clínico. Ciertamente, donde encontramos una buena información para tener un buen diagnóstico de bruxismo, tenemos en la mezcla de todas nuestras herramientas que tenemos para diagnosticar, como es técnicas de cuestionario, entrevistas, una combinación de estas, un examen clínico, para poder llegar, ¿no es cierto?, a un diagnóstico que sería el probable, y solo con fines de investigación tendríamos este diagnóstico definitivo utilizando esta polisomnografía. En esta tabla lo que tenemos aquí es, la tabla de Bedis lo que nos da son dos criterios sumamente buenos y sensibles para saber si es que el paciente proporciona o no, es o no bruxómano. Entonces aquí tenemos el segundo criterio, es este SBRDC, que tiene una sensibilidad de un 81.3% para... especificidad de 81.3% para detectar esta clase de enfermedad. En donde lo que podemos aquí encontrar es de que de cinco noches que el paciente tenga este sonido de rechinamiento dado por la persona que duerme o la pareja que duerme con el paciente, durante 3 a 6 meses se puede considerar que es un paciente que tiene o que sufre de bruxismo. 5 noches a la semana, que la persona de lado pueda garantizar o pueda decir que él está rechinando 5 veces a la semana. Esto, más otros signos, como por ejemplo, la línea alba bien formada, esta cresta en la mejilla, festoneado en la lengua o fracturas, tanto de restauraciones como fractura de diente, nos puede colaborar de que el paciente tiene bruxismo. ¿Cómo vamos a manejar este bruxismo? Entonces, es importante señalar que el bruxismo no requiere tratamiento. Únicamente cuando estamos teniendo problemas o surgen problemas como resultado de este bruxismo.
Entonces, aquí vamos a presentar algunas opciones de tratamiento y siempre diciendo que el ajuste oclusal en los dientes no está respaldado por la literatura, diciendo que es un tratamiento bueno para el bruxismo. Es decir, esto no tiene evidencia científica de que los ajustes oclusales dan algún tratamiento bueno para el bruxismo, por ende no incluimos en la presentación. Entonces, ¿qué hizo Mesco? Mesco lo que hizo fue clasificó, ¿no es cierto? Clasificó las diferentes tratamientos que podemos tener. Entonces dio intraorales, que es todo lo que es las férulas, el ajuste, los aparatos de avance, la férula NTI, que es la férula pequeña en el sector anterior. ¿Qué más? La fisioterapia, farmacoterapia, él hizo inyección intramuscular, que es la conocidísima toxina botulínica. Dio también otro medio de tratamiento que es esta biorretroalimentación, que es hacerle al paciente consciente de lo que está pasando. Con algunas, por ejemplo, con meter una placa que tenga un mal sabor en boca cuando él bruxe, para que el paciente automáticamente se dé cuenta que está bruxando y lo deje de hacer, por ejemplo. Conductual, tenemos aquí técnicas de relajación que hoy en día se utilizan muchísimo, y también la kinesioterapia, que es los masajes en los músculos. Es por eso que el dentista no puede trabajar solo. Aquí se ven los tratamientos que abarcan muchas ramas que pueden brindar al paciente un buen tratamiento a largo plazo. Tenemos aquí las férulas, ¿no es cierto? Las férulas oclusales, que tienen como objetivo, digamos así, proteger la dentición. Protegemos de lo que es el apretamiento o rechinar los dientes y sus efectos, ¿no es cierto? Lo que hacen es que va, digamos, disminuyendo el tono muscular. En algunos estudios dice que sí, en otros estudios, en cambio, dicen que este no tiene ningún efecto. Se necesita más estudios que se puedan, ¿no es cierto?, garantizar que realmente estas férulas, ¿no es cierto?, van a ayudarnos ayudando a disminuir el tono muscular. Las férulas orales también se utilizan en los tratamientos de trastornos temporomandibulares, donde su efecto terapéutico es totalmente independiente en relación a si el paciente padece o no padece bruxismo. Entonces, una cosa es padecer bruxismo y otra es un trastorno temporomandibular. Las férulas blandas, ¿no es cierto?, las producidas en el vacuum que uno hace en el consultorio, son fáciles de hacer, ¿no es cierto? Son difíciles de ajustar, pero estas, digamos así, no son muy buenas. ¿Por qué? Por lo que puede aumentar el bruxismo y más bien se utilizan a corto plazo, ¿no es cierto? Mientras que las férulas acrílicas duras, ¿no es cierto?, son las que se ve y que se ha leído que son mucho más efectivas para reducir este bruxismo. Las férulas de estabilización lo que hacen es reducir la actividad muscular, evitan las consecuencias no deseadas del bruxismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ruidos del rechinamiento, el desgaste, un dolor asociado. ¿Cómo se construyen? Tiene que estar totalmente construirse abarcando toda la cobertura oclusal completa, ¿no es cierto?, del paciente, y proporcionar un contacto oclusal equilibrado, es decir, que haya la misma clase de contacto a lo largo de la placa, a través del arco, con guía canina y movimientos excéntricos. Entonces, aquí tenemos las férulas anteriores de cobertura parcial, como teníamos en NTI, se han utilizado en el bruxismo para reducir la actividad muscular. Tenemos que tener mucho cuidado, con precaución, porque puede haber movilidad de los dientes o erupción excesiva de los dientes descubiertos, los que no están dentro de la placa. Los cambios oclusales resultantes, especialmente cuando es usado durante largos periodos de tiempo, hay que tener mucho cuidado. El uso de estos aparatos oclusales en sujetos, ¿no es cierto?, con apnea obstructiva del sueño. Algunas pruebas, aunque de calidad limitada, han sugerido, ¿no es cierto?, que estas férulas de estabilización pueden agravar esta apnea obstructiva del sueño. Entonces, un trastorno caracterizado por la obstrucción sea o parcial o completa de las vías aéreas. Una pequeña muestra se sometió de que que sufrían esta apnea del sueño, decía de que aumentó un 40% en los ronquidos, ¿no es cierto? Y que igualmente aumentó los episodios apneicos durante la noche, mientras estaban con la férula y estaban acostados de lado y boca abajo.
Entonces, los autores plantearon la hipótesis de que estas observaciones pueden deberse a que tiene un efecto negativo sobre los reflejos que mantienen permeable, mantienen libre, ¿no es cierto?, las vías respiratorias y el desplazamiento posterior de la lengua o de la mandíbula por la férula. Entonces, simplemente hay que tener cuidado de que si un paciente presenta esta patología, tengamos que tener cuidado del tratamiento que brindamos. Intervención conductual. ¿Qué quiere decir con esto? Se ha descrito una variedad de estrategias del comportamiento. ¿Qué incluyen? Incluyen una biorretroalimentación, relajación y mejorar la calidad del sueño, ¿no es cierto? La biorretroalimentación el objetivo es darle la información al paciente inmediata sobre su comportamiento para que lo reduzca. Entonces, esto se utiliza tanto en el día como en la noche, como por ejemplo las férulas que pueden dar mal sabor cuando él aprieta y se dé cuenta el paciente enseguida que está bruxando y lo deje de hacer. También tenemos, por ejemplo, estímulos auditivos o eléctricos o con vibración que también lo hacen que pare el paciente, ¿no es cierto? Que el rato que apriete o rechine, estos empiezan a, pretenden despertar al paciente del sueño durante el episodio. Estos tienen algunos efectos adversos, como es, por ejemplo, que podamos causar somnolencia porque el paciente no puede dormir, ¿no es cierto? Pasa él despertándose y dándose cuenta de lo que está pasando, entonces tienen algunos efectos adversos. ¿Y a qué me refiero con mejorar la calidad del sueño? A evitar la cafeína, ¿no es cierto?, cerca de la hora de acostarse, mantener el dormitorio, ¿no es cierto?, muy bien ventilado, en silencio, relajarse cerca de la hora de acostar y, por ejemplo, las técnicas de relajación antes del sueño. Algunas opciones farmacológicas, tenemos las benzodiazepinas, anticonvulsionantes, tenemos antidepresivos, relajantes musculares, ¿no es cierto? En una investigación en Cochrane se encontró que hay evidencia insuficiente para apoyar que utilicemos, digamos, este enfoque primeramente. Únicamente cuando las estrategias convencionales o más conservadoras, que tenemos todas las herramientas que hablamos, hayan fallado, se puede utilizar esto, pero conjuntamente con un médico. Aquí se da la administración, otra opción es la administración de la toxina botulínica en los músculos de la masticación, que esto pareciera reducir la frecuencia del bruxismo, aunque se recomiendan muchos más estudios para eso, porque se dice, ¿no es cierto?, se tiene el miedo de que lo que causa es cambios osteopénicos a nivel de los cóndilos y de los sitios de la inserción muscular a largo plazo. Entonces, simplemente tenemos que tener cuidado y especialmente tener mucha más evidencia para saber qué hacemos. ¿Qué aprendimos hoy? El bruxismo del sueño, tenemos un porcentaje en pacientes de un 8 o un 13% de la población general, solamente el bruxismo del sueño. El bruxismo puede provocar daños en dientes, restauraciones, ¿no es cierto?, antiguas. Los odontólogos deben conocer, ¿no es cierto?, su etiología, su fisiopatología y estrategias de manejo para poder asesorar mejor a los pacientes. Los ajustes oclusales no tienen evidencia científica, ¿no es cierto?, en la gestión del bruxismo. El bruxismo ahora se acepta generalmente como un fenómeno central controlado y puede estar asociado con otras condiciones que conducen al despertar del sueño. Como tal, es poco probable que las intervenciones dentales reduzcan la frecuencia o gravedad del bruxismo. El diagnóstico del bruxismo, ¿no es cierto?, debemos... ¿Cómo llegamos a eso? Mediante un entorno clínico, y tenemos que basarnos en historias, en un examen clínico de un paciente, y para fines de investigación pudiéramos considerar lo que es la polisomnografía o la electromiografía. Las estrategias de comportamiento de hoy en día es muy importante, que hablamos de la retroalimentación, relajación y mejora del sueño. Y la administración de la toxina botulínica, ¿no es cierto?, nos permite reducir el bruxismo, pero se ha planteado que puede tener posibles efectos adversos. Muchas gracias por su atención y por su invitación. Estoy muy feliz de poder estar aquí y brindar un poco de conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos ya unas preguntas. Dice, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. ¿Cuáles son los parámetros que deben cumplir un paciente bruxómano que está en terapia odontológica como placas neuromio-relajantes? ¿Me puede repetir cuáles son los parámetros que presentan las placas mio-relajantes en un paciente? ¿Eso es lo que entendí? Correcto. Sí.
¿Cuáles son los parámetros que tiene que tener la placa miorelajante? ¿Esa es la Correcto. pregunta? Ya. Primeramente, los parámetros, primeramente es saber si es que el paciente, después de esta conferencia, saber si el paciente necesita o no esta placa de miorelajación o la férula cruzal o la guardia, como tú la quieras llamar. Primeramente, saber si es que el paciente necesita. Si el paciente presenta un trastorno temporomandibular o dolor, generalmente se tiene que saber diferenciar si es que el paciente tiene o no bruxismo para poder brindar ese tratamiento. Sabemos, tenemos muchas formas de diagnosticar, como es, por ejemplo, la parte... ¿Me están escuchando? Porque algo pasó ahí. ¿Me escuchan? Se fue todo el... ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Perdón. Ya. Sí, doctora, se la escucha. En mi internet me salió que estaba inestable. Ya, entonces, lo que se debería ver es si es que estuvo bien dada, digamos, encontrar ese tipo de tratamiento de la placa, ¿ya? Es decir, podemos observarle según si tiene o no un trastorno, si es que el paciente sí presenta desgaste o si es que tiene digamos así, el diagnóstico en el informe, si presenta ítems positivos para decir que es un paciente o no. La placa debe cubrir oclusalmente a todos los dientes superiores, tiene que tener contactos estables, digamos, desde un cuadrante a otro y obviamente el paciente debe poder realizar sus funciones normalmente, poder hablar, no tiene que haber presencia de laceraciones ni de sangre, ni estar muy apretada, ni digamos así muy floja. Tienes que saber si es que el paciente presenta o no una apnea respiratoria y tener los controles periódicos que se dan el rato de utilizar una placa de estabilización o férula o guardia, como lo quieras llamar. Dice, doctora, también tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, doctora, excelente ponencia. ¿El bruxismo puede estar relacionado con problemas del ATM? Eso justamente hablamos en la, digamos así, presentación. Decimos que son cosas totalmente diferentes. El trastorno temporomandibular, digamos, se puede únicamente diagnosticar o saber exactamente con una resonancia magnética, pero hoy en día no se utiliza mucho para diferenciar, entonces... científicamente está dicho que el bruxismo es una cosa y un trastorno temporomandibular es totalmente otra. Listo, doctora, tenemos otra pregunta de Daniel Dávila. Dice, muy buenas tardes, doctora. Un tema muy interesante, le felicito por su ponencia. Mi pregunta es, una vez diagnosticado el bruxismo, ya sea un diagnóstico probable o definitivo, tratando de controlar los varios factores causales de la enfermedad, se recomienda utilizar restauraciones estéticas de disilicato de litio en la zona anterior o tabletops en la zona posterior, sabiendo que las probabilidades de la recidiva puedan provocar la fractura de las mismas? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque si es que totalmente está controlado, es ok, pero ¿cómo sabes si está controlado el paciente? ¿Cómo sabes si la férula que tú hiciste o la férula que entregaste, el paciente la usa? Vos hiciste bien los contactos, le llamaste a todas las citas que tuvo que venir, controlaste bien las citas de mantenimiento. Todo eso tienes que tú poder decir, ser honesto con el paciente y decir lo que puede pasar y lo que puede ser perjudicial para el paciente, ¿no es cierto? Yo diría que sí se pudiera utilizar en zona estética únicamente si es que el bruxismo está controlado, si es que sí estuvo bien diagnosticado que tiene el paciente bruxismo, sea que hiciste un examen clínico, o sea que hiciste un examen mediante el informe del paciente, pero tú tienes que, si es que este está bien, yo sí lo haría en el sector anterior, pero siempre con una placa o una férula de protección. Muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas. Queremos agradecerle nuevamente por su intervención y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Una buena tarde. De esta manera damos por cerrado las intervenciones de este día dentro de las jornadas académicas de
odontología comunitaria y actualizaciones. Tengan cada uno de ustedes muy buenas